Concepto de climatización. Este automóvil es un monovolumen con 7 plazas. El motor es delantero transversal, con tracción delantera. Habitáculo. Termómetro de temperatura exterior. Cuando la temperatura exterior es baja, se ha de calentar el habitáculo para disponer de confort de marcha y seguridad activa del conductor. Cuando la temperatura exterior es alta, se ha de enfriar el habitáculo por la misma razón, confort de los pasajeros y seguridad activa del conductor. ¿Cómo se calienta o se enfría el habitáculo? Calentar el habitáculo es relativamente fácil, puesto que el motor, por su funcionamiento, produce calor. La idea es que el aire de la marcha tome el calor del motor antes de entrar al habitáculo. Enfriar el habitáculo es más complicado. Exige incorporar en el automóvil un sistema o equipo de aire acondicionado para que pueda enfriar el aire de la marcha antes de entrar al habitáculo. El conjunto de calefacción y aire acondicionado es la climatización. El aire, una vez que ha hecho su función en el habitáculo, sale de nuevo al exterior por la parte posterior del automóvil. Elementos de climatización y funciones. Se ve ampliada la parte delantera del automóvil, motor con cámara de refrigeración y porlea, circuito de entrada de aire del exterior al habitáculo, a través de una rejilla para evitar la entrada de impurezas que puedan obstruir el circuito. Elementos de calefacción. Bomba de agua. Radiador de refrigeración. Radiador de calefacción en el circuito de entrada de aire al habitáculo. Manguitos de conexión entre los diferentes elementos de la refrigeración del motor. Electroventilador. Componentes del aire acondicionado. Compresor. Radiador de frío o evaporador en el circuito de aire antes del radiador de calefacción. Condensador. Tuberías de conexión entre los diferentes componentes del aire acondicionado. Correa de arrastre de la bomba de agua y el compresor desde el motor. Turbina de entrada de aire para contar con suficiente caudal cuando circulando despacio con el automóvil parado y motor en marcha. Trampilla de temperatura, que permite determinar el caudal de aire frío y caliente que llegan al habitáculo. Con el automóvil en marcha, se calienta el motor y se dispone enseguida de calor el radiador de calefacción. Conecta el conductor el aire acondicionado y se enfría el evaporador, disponiendo de frío en este elemento. Entra el aire exterior, la temperatura es media y se reparte el flujo frío con el flujo caliente. Ahora, temperatura más alta, se corta el paso del aire frío y ahora, temperatura más baja, se corta el paso del aire caliente. Retornando de nuevo a temperatura media.
Aquí se ven dos posiciones. Arriba máximo frío, no pasa nada de aire caliente, y abajo máximo calor, no pasa nada de aire frío. Cámara de refrigeración del motor, radiador de refrigeración, bomba de agua, radiador de calefacción, compresor de aire acondicionado, condensador, radiador de frío evaporador, rejilla de aire exterior, turbina de entrada de aire, trampilla de temperatura, entrada de aire al habitáculo, elementos de climatización y funciones, circuito de recirculación. Sistema de climatización del automóvil. Se añade por la parte inferior una zona adicional con un conducto que va del habitáculo a la entrada de climatización, con una rejilla de entrada para evitar que puedan pasar impurezas y suciedad. Una trampilla permite regular si está este conducto abierto o cerrado. Ahora se abre y se cierra la entrada exterior para nuevamente cerrar el sistema de recirculación y abrir la entrada exterior. Entrada exterior, aire templado al habitáculo. Se cierra la entrada exterior y entra el aire desde el habitáculo. Es el circuito de recirculación, haciendo que se retroalimente el sistema de climatización del aire del habitáculo. No se debe utilizar mucho tiempo, puesto que al no entrar aire exterior que se vaya renovando, se va viciando el del interior del habitáculo. Entrada exterior, toma de aire del habitáculo para el conducto de recirculación, trampilla de recirculación y dos posiciones diferentes del sistema de climatización. A la izquierda, entrada exterior con más frío que calor, y a la derecha, recirculación con más calor que frío. Panel de mandos, circulación y distribución del aire. Sistema de climatización. El aire puede entrar al habitáculo por tres partes: frontal, parabrisas y pies. Cada una de estas entradas está regulada por su propia trampilla, que puede estar abierta o cerrada. Panel de mandos. Velocidad de la turbina. Permite regular el caudal de paso de aire para obtener el confort deseado en función de la velocidad de la marcha. Temperatura del habitáculo. Se parte de posición frío máximo, pasando a calor máximo por posiciones intermedias. Queda en posición temperatura media. Distribución de salida de aire al habitáculo. Cerradas las tres. Abierta, entrada frontal. Se cierra y se abre hacia el parabrisas. Se cierra y se abre a los pies. Queda en entrada al habitáculo por la parte frontal. Recirculación. Se parte de entrada exterior abierta y recirculación cerrada, pasando a la posición opuesta. Se cierra la entrada exterior y se abre la recirculación. Está el aire acondicionado conectado. Al desconectarlo, no hay frío en el evaporador.
turbina de ventilación, trampilla de temperatura, salida de parabrisas, desempañado, salida frontal y salida a los pies, trampilla de recirculación y su circuito. Conexión del compresor de aire acondicionado. Al conectarlo, aire nuevo frío en el evaporador. Filtro de aire del habitáculo. El aire exterior puede hacer entrar al habitáculo impurezas y otras partículas que afecten a la calidad del aire. Se evita incorporando en el tránsito de aire exterior al habitáculo un filtro de aire que mantiene la calidad del aire que respiran los ocupantes del automóvil. Este filtro de aire se va saturando con el tiempo y se ha de cambiar periódicamente. En función de sus características, puede evitar que entren en el habitáculo polvo, suciedad, mal olor, polución, polen y otras partículas. Efecto deshumidificador del aire acondicionado. Este automóvil con varios ocupantes circula y se empañan los cristales, que es vapor de agua en su interior. Para desempañarlos, se regula la máxima velocidad de la turbina. Calefacción al máximo. Salida de aire hacia el parabrisas. Preferentemente, entrada de aire exterior, sin recirculación. Y se conecta el aire acondicionado. Así queda la climatización tras estos ajustes. Al estar frío el evaporador, en su superficie exterior se condensa el agua que pueda contener el aire, llegando el aire caliente y seco a los cristales, logrando un rápido desempañado. Al parar el motor y aumentar de temperatura el evaporador, este agua cae por un conducto específico al suelo. Este efecto deshumidificador del evaporador es lo que hace que se monte el radiador de frío o evaporador antes que el de calefacción. Para agilizar lo más posible el desempañado de la luna trasera, se utiliza la luna térmica, que es una resistencia integrada en el cristal que mediante calor logra un rápido desempañado de esta luneta para que el conductor pueda ver por el retrovisor. Resumen, repaso de este módulo. Concepto de climatización. Cuando la temperatura ambiental es baja, se ha de calentar el habitáculo. Se hace con el calor generado por el motor, utilizando su circuito de refrigeración. El aire exterior frío se calienta antes de llegar al habitáculo. Si la temperatura exterior es muy caliente, el automóvil ha de contar con un sistema de aire acondicionado que permite enfriar el aire caliente exterior antes de llegar al habitáculo. El motor genera calor, el aire acondicionado fabrica frío. La mezcla adecuada de calor y frío aporta la temperatura adecuada de climatización en el interior del habitáculo.
Repaso de este módulo. Elementos de climatización y funciones. Circuito de recirculación. Elementos de refrigeración del automóvil para lograr la calefacción. Bomba de agua. Radiador de refrigeración. Radiador de calefacción. Manguitos de refrigeración. Elementos del aire acondicionado. Para obtener frío. Compresor de aire acondicionado. Condensador. Evaporador o radiador de frío. Y conductos del aire acondicionado. El aire exterior entra al evaporador y se enfría, y después continúa el habitáculo pasando o no por el radiador de calefacción. La mezcla de temperatura llega al habitáculo, hacia el parabrisas, pies o frontal. Se puede disponer de un circuito de recirculación, haciendo que el habitáculo retroalimente el sistema de climatización, cortando la entrada de aire exterior. Repaso de este módulo. Panel de mandos, circulación y distribución del aire, efecto deshumidificador del aire acondicionado, filtro del habitáculo y luneta térmica. Se van a ver 4 posiciones diferentes de la climatización, con su panel de mandos. Entrada de aire exterior, máximo calor, dirección parabrisas. Es para el desempañado. Recirculación, cortada la entrada exterior, máximo frío, dirección frontal. Entrada exterior, temperatura media, salida hacia los pies, está desconectado el aire acondicionado. Esta posición es similar, con la diferencia de que está conectado el aire acondicionado. Como consecuencia, el aire que va a los pies es a menor temperatura. El agua que pueda contener el aire ambiente se condensa en la superficie exterior del evaporador, haciendo que el aire continúe seco hacia el habitáculo. Este agua se vacía del evaporador al parar el automóvil, formando un charco en su parte inferior. El filtro del habitáculo mantiene la calidad del aire interior. Se ha de cambiar periódicamente. Para agilizar el desempañado de la luna trasera, se utiliza la luna térmica, cuya resistencia al conectarlo permite que muy rápidamente se desempañe este cristal, y así el conductor puede ver por el retrovisor central.